El tema que te voy a explicar ahora se llama mezcla de variables aleatorias. Este tema vamos a tratar de entenderlo primero con un ejemplo. Supongamos que saliendo de su casa, Juan tiene tres posibles medios de transporte para ir al centro: tren, colectivo y moto. El 70% de las veces viaja en moto, el 20% de las veces en tren y el 10% restante va en colectivo. El tiempo que tarda en viajar en horas depende del medio de transporte que elija, siendo una variable aleatoria x1, x2 o x3 si viaja en tren, colectivo o moto. Las distribuciones de cada una de esas variables las conozco. Ahora, lo que me interesa calcular, por ejemplo, es la probabilidad de que un día cualquiera Juan tarde más de una hora en llegar al centro. ¿Cómo calcularía esa probabilidad? Yo defino a la variable aleatoria x como el tiempo en horas que Juan tarda en ir al centro. Por lo tanto, lo que estaría queriendo calcular es la probabilidad de que x sea mayor a 1. Como tengo tres opciones de viaje, esa probabilidad la puedo calcular usando el teorema de probabilidad total. ¿Qué es lo que podríamos decir? Bueno, esta probabilidad es la probabilidad de que x sea mayor a 1 sabiendo que viajo en tren, por la probabilidad de que viajo en tren, más la probabilidad de que x sea mayor a 1 sabiendo que viajo en colectivo, por la probabilidad de que viaje en colectivo, más la probabilidad de que x sea mayor a 1 sabiendo que viajo en moto, por la probabilidad de que viaje en moto. Entendamos un poquito ahora con los datos que tenemos. ¿Quién es x dado t? X dado t es el tiempo de viaje sabiendo que viajó en tren. Y esa variable no es nada más ni nada menos que la que definí como x1. Por lo tanto, el evento x mayor a 1 dado t es equivalente a x1 mayor a 1. O sea, estas dos cosas significan lo mismo. Lo mismo puedo hacer para x2 y para x3. Y de esta manera tengo un cálculo de probabilidad utilizando lo que ya sabíamos, que era probabilidad total. Ahora, ¿podría conocer la función de densidad de x? ¿Y quién sería x? Miremos algo en detalle. Los eventos t, c y m son excluyentes y además sus probabilidades suman 1. ¿Qué significaba esto? Esto significa que los eventos forman una partición de omega. Al tener una partición de omega, puedo definir a x como una función partida sobre esta partición. La puedo definir como x1 si ocurre t, como x2 si ocurre c, o como x3 si ocurre m. Entonces diremos que x es una variable mezcla. En general, si tenemos a sub 1, a sub n una partición de omega y x una variable aleatoria, de manera que conozco las distribuciones de x condicionado a cada a sub i para i desde 1 a n, aplicando el teorema de probabilidad total, podemos calcular fácilmente la función de distribución de esta variable x, que es la probabilidad de que x grande sea menor o igual a x chiquita, como la suma desde i igual a 1 hasta n de la función de distribución de cada x dado a sub i por la probabilidad de a sub i. Fíjate que este resultado general se deduce de la misma forma que calculamos recién la probabilidad de que Juan tarde más de una hora en llegar al centro. Quiero que nos detengamos un minuto más en esta definición. ¿Por qué? Porque quiero que veas cómo formamos a x. X es una variable aleatoria diferente dependiendo de si estoy en alguno de los escenarios posibles de mi partición. Y en ese caso es que le estoy definiendo como una mezcla. Es muy importante que la suma de las probabilidades de todos los eventos que forman la partición valga 1 para que x pueda ser considerada como una mezcla. Si nos ponemos más formales, lo que podríamos hacer es definir una variable aleatoria, no sé, por ejemplo, llamada m, de manera que m vale 1 si Juan toma tren, vale 2 si Juan toma colectivo o vale 3 si Juan toma moto. M va a ser la variable aleatoria que indique el medio de transporte y que también voy a llamarla variable mezcladora. Fíjate que es una variable aleatoria discreta, m. Entonces lo que estamos conociendo, al fin y al cabo,
son las distribuciones de x dado m grande igual a m chiquita. O sea, lo que estoy conociendo son las distribuciones de las variables condicionadas y acá en este caso lo que estoy condicionando es una variable continua por una variable discreta. Reescribo lo mismo que vimos antes, la función de distribución de x en términos de mi variable aleatoria, m, la puedo escribir como la suma para todos los m chiquitas en el rango de m de la función de distribución de estas variables condicionadas, x dado m grande igual a m chiquita, que por supuesto son funciones de x, multiplicados por la función de probabilidad de m. Si la variable aleatoria es discreta, entonces la función de probabilidad de x, porque va a tener función de probabilidad, la podemos escribir como la suma para todo m en el rango de m de la función de probabilidad de las variables condicionadas multiplicado por la probabilidad de que m grande sea igual a m chiquita. Esta es la función de probabilidad de la mezcla cuando esta variable x es discreta. Por lo contrario, si la variable aleatoria x es continua, entonces va a tener función de densidad. Y la función de densidad de x la vamos a poder calcular como la suma para todo m en Rm de las densidades de las variables condicionadas multiplicada por la probabilidad de que m grande sea igual a m chiquita. Fíjate que todas las probabilidades para todo el rango de m suman 1. Esta fórmula, la última que escribí de la función de densidad, se deduce a partir de la función de distribución, porque si la variable es continua, puedo derivar la función de distribución y tratar de hacerlo, vas a ver que resulta exactamente en esta expresión. Vamos a ver el ejemplo número 3 de este video. Una rata está atrapada en un laberinto. Inicialmente puede elegir una de 3 sendas. Si elige la primera, se perderá en el laberinto y luego de 4 minutos volverá a su posición original. Si elige la segunda, volverá a su posición inicial luego de 7 minutos. Si elige la tercera, saldrá del laberinto luego de 3 minutos. En cada intento, la rata elige con igual probabilidad cualquiera de las 3 sendas. Calcular la esperanza del tiempo que demora en salir del laberinto. Bien. ¿Se entiende el experimento? Tengo una rata que puede elegir entre 3 sendas y me están pidiendo la esperanza del tiempo que demora en salir del laberinto. ¿Qué es lo que aprendimos? Que si el enunciado me pide la esperanza de algo, ese algo es lo que voy a tener que definir como variable aleatoria. En este caso, no sé, se me ocurre llamarla t, entonces t va a ser el tiempo que demora la rata en salir del laberinto. Y lo que me está pidiendo el ejercicio es que calcule la esperanza de t. Ahora, ¿conozco la distribución de t para poder calcular esta esperanza por definición? No, no la conozco, no tengo ni la menor idea de cómo se distribuye t. Entonces lo que voy a tener que hacer es ver si puedo pensar a t como una combinación o como una función de cosas que sí conozco. De esa manera voy a poder calcular su esperanza. Serían como los dos caminos a seguir. O conozco la distribución y uso la definición, o conozco t como función de otras cosas de manera de usar propiedades o alguna fórmula de esperanza. Vamos a hacer un dibujito. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra ratita que está atrapada en un laberinto. Bueno, como salió relativamente bonito el dibujito de la ratita, le voy a poner nombre. La voy a llamar Dory a mi ratita. Entonces, ¿qué puede pasar con Dory? Puede elegir alguno de los 3 senderos, sendero 1, sendero 2 o sendero 3, con probabilidad 1/3 cada uno. Si elige el sendero 1, luego de 4 minutos, vuelve a la posición original. Y lo loco es que en ese momento vuelve a elegir los senderos 1, 2 y 3 con igual probabilidad. Es como que no se acuerda qué camino había elegido. Entonces, de vuelta tiene las mismas chances de elegir cada uno de los 3 caminos. Esta Dory no tiene memoria. ¿Qué pasa si elige el sendero S2? Si elige el sendero S2, tarda 7 minutos nuevamente para volver al comienzo. Y de vuelta, con la misma probabilidad, elige S1, S2 o S3. No se acuerda que había tomado el 2 y que ese le volvía al comienzo. Ahora, si eligió el camino 3, luego de 3 minutos, fantásticamente sale del laberinto. Y ahí se termina mi experimento.
Ahora este árbol está completo, no, fíjate que si eligió el sendero 1 allá arriba, de vuelta tiene las 3 chances, en el 2 tiene las 3 chances, en el 3 sale, lo mismo 1, 2, 3, bueno, así este árbol lo que voy viendo es que me queda infinito, ¿no? Esto puede seguir para siempre y nunca terminar. ¿Y cómo simplificamos las cosas? Bueno, pensemos quién esté, pero condicionada a la primera elección de Dory. Fíjate que si elige el sendero 1, ¿quién va a ser T? T va a ser 4 más una variable T', que ¿quién sería T'? T' sería el tiempo desde que tarda en salir desde este puntito naranja. ¿Qué pasa si elige el sendero 2? Si elige el sendero 2, el tiempo que tarda en salir van a ser 7 minutos más otra variable T segunda que sería a partir de este momento violeta en que volvió a elegir los caminos. ¿Y quién es T dado S3? Bueno, T dado S3 es exactamente 3. ¿Por qué? Porque si elige el sendero 3, en ese momento tarda 3 minutos y sale. Ahora, pensemos un poquito y acá viene la parte más complicada del ejercicio. Lo que está ocurriendo, por cómo me explican este experimento, es que lo que pasa a Dory es que no tiene memoria. Una vez que vuelve a comenzar, una vez que vuelve al inicio del laberinto, vuelve a elegir con la misma probabilidad. Es como que a partir de ese momento vuelve a tener todas las mismas chances de salir que tenía cuando comenzó. ¿Cómo leemos esto en términos de cosas útiles para el ejercicio? Lo leemos de manera tal que el tiempo esperado que demora en salir del laberinto va a ser el mismo, ya sea para T o para T segunda. Todas estas esperanzas van a ser iguales. ¿Cómo seguimos a partir de esta información tan importante que acabamos de descubrir? T va a ser una variable mezcla. ¿Por qué? Porque elegir cada sendero es excluyente y las probabilidades suman 1. Tenemos una partición. Fíjate que si defino a S como el sendero elegido, puedo definir a T como 4 más T' si S es igual a 1, 7 más T segunda si S es igual a 2 y 3 si S es igual a 3. Es otra forma de escribir lo mismo que te escribí recién con las condicionales. Exactamente lo mismo. Pero así lo estoy viendo perfectamente como una mezcla, como una variable T continua condicionada por una variable discreta. ¿Cómo podemos calcular la esperanza de T entonces? Bueno, la esperanza de T la podemos calcular como la esperanza de T dado S igual a 1 por la probabilidad de S igual a 1 más la esperanza de T dado S igual a 2 por la probabilidad de S igual a 2 más la esperanza de T dado S igual a 3 por la probabilidad de S igual a 3. Esta es la esperanza de la mezcla. Entonces, ¿quién es T dado S igual a 1? T, cuando S es igual a 1, es 4 más T'. Por lo tanto, podemos reemplazar. Si S es igual a 2, T es 7 más T segunda. Y si S es igual a 3, T es igual a 3. Reemplazando y aplicando propiedades de la esperanza, voy a pasar el 3 multiplicando para el otro lado. Me queda 3 por la esperanza de T es igual a 4 más la esperanza de T' más 7 más la esperanza de T segunda más 3. Ahora sabemos que la esperanza de T', la esperanza de T segunda y la esperanza de T son iguales, de manera que tengo una ecuación con una incógnita y puedo despejar la esperanza de T. Volvamos por un segundito al problema de Juan. Me voy a hacer esta pregunta. Si yo sé que tardó exactamente media hora en llegar al centro, ¿cuál es la probabilidad de que haya ido en moto? Lo que vamos a ver ahora lleva como título Valles para mezclas. Sí, apareció Valles como te había prometido. Y dice así: sea m una variable aleatoria discreta con soporte finito y x una variable aleatoria continua, de manera que conozco la función de probabilidad de m y la función de densidad de las variables aleatorias x dado m grande igual a m chiquita para todo m chiquita en el rango de m. La función de probabilidad de m condicionada a que x grande es igual a x chiquita, la vamos a poder calcular como. La notación es la misma que antes.
función de probabilidad porque m es discreta, pero ahora la variable discreta va a estar condicionada por la continua en un punto. Y esto se calcula como la función de densidad de x, dado que m grande es igual a m chiquita, por la probabilidad de que m grande sea igual a m chiquita, dividido la suma para todo y en el recorrido de m de las funciones de densidad condicionales por la probabilidad de que m sea igual a mi. No sé si te estás dando cuenta que lo que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos con el teorema de Bayes. Algo muy importante. ¿Por qué necesito una nueva definición? Necesito la definición, ¿por qué? Porque la función de probabilidad de m dado que x es igual a x chiquita, ¿quién sería? Es la probabilidad de que m grande sea igual a m chiquita, dado que x grande es igual a x chiquita. Esta probabilidad no puedo resolverla usando la definición de probabilidad condicional, porque ya vimos al principio de este video y ya lo sabemos que la probabilidad de x grande igual a x chiquita es 0 porque x es continua. Al igual que con vectores aleatorios continuos, necesitamos una forma de medir probabilidad cuando trabajamos con vectores aleatorios con una componente discreta y otra continua, porque en este caso no podría usar la definición que conocía de probabilidad condicional. Necesito otra definición. Y esa definición es la que me da este teorema de Bayes para mezclas. Vamos con el último ejemplo de este video. Se tienen dos máquinas para producir varillas. La longitud en metros de las varillas producidas es una variable aleatoria, con distribución normal de parámetros 11 y 1 para la máquina 1 y normal 10, 2 para la máquina 2. La máquina 1 produce el 70% de las varillas y la máquina 2 el resto. Se extrae una varilla al azar del galpón y resulta que mide exactamente 11 metros. Calcular la probabilidad de que haya sido producido por la máquina 2. Como siempre, arranquemos el ejercicio definiendo nuestras variables aleatorias. Voy a definir la variable aleatoria m como el número de la máquina que produce la varilla. Y voy a definir a la variable aleatoria x como la longitud en metros de la varilla. De esta manera, la probabilidad que me pide el ejercicio es la probabilidad de que m sea igual a 2, dado que x es igual a 11. ¿Qué más podemos sacar del enunciado siendo que definimos las variables de recién? Fíjate que lo que me dice el enunciado es que la variable aleatoria x, si yo sé que m es igual a 1, ¿que quién sería? Es la longitud de la varilla producida por la máquina 1. Esta variable tiene distribución normal de parámetros 11 y 1. Y la variable aleatoria x condicionada a m igual a 2, es decir, la longitud de las varillas producidas por la máquina 2, tienen distribución normal de parámetro 10, 2. Si me confundí ahí ya lo corregí. ¿Qué es lo que tenemos? X es una variable aleatoria continua. Entonces, no voy a poder usar la definición de probabilidad condicional para calcular la probabilidad que me acaban de pedir, porque dice dado que x es igual a 11, pero no significa que esa probabilidad no existe. Esa probabilidad existe, la puedo calcular. ¿Qué tenemos? Tenemos además que m es discreta. Si tengo la probabilidad de que una variable discreta tome un valor condicionado a que la continua esté evaluada en un punto, usamos Bayes para la mezcla. ¿Cómo uso Bayes para la mezcla? Y bueno, agarro la definición y reemplazo. Es uno de los ejercicios más fáciles que tenemos para hacer. Quiero calcular la probabilidad de que m sea 2, sabiendo que x es igual a 11. Entonces, ya vimos que tenemos que usar Bayes para la mezcla, por lo tanto, esta probabilidad va a ser igual a la densidad de x condicionada a que m sea igual a 2, evaluada en 11, por la probabilidad de que m sea 2, dividido la suma ¿de quién? De la densidad de x dado m igual a 1, evaluada en 11, por la probabilidad de que m sea 1, más la densidad de x dado m igual a 2 en 11, por la probabilidad de que m sea 2. Una forma medio así informal de verla es que estoy calculando qué proporción de la densidad de la mezcla es aportada por la máquina 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Muy fácil, reemplazo, calculo y termino el ejercicio. ¿Por qué? Porque las densidades las tengo, ya que tenemos la tablita mágica donde podemos copiar todas las densidades que tenemos ahí,
y las probabilidades las tenemos como dato. ¿Quién sería la densidad de x dado m igual a 1 evaluada en 11? Y bueno, vamos a la tablita, buscamos la densidad de la normal. Fíjate que esto es 1 sobre raíz de 2pi, por la varianza que es 1, elevado a la e a la menos 1 medio, sigma cuadrado, pero sigma cuadrado es 1, así que me queda 1 medio, por x menos mu, o sea 11 menos 11 al cuadrado. Esta encima se me simplifica todo, me queda 1 sobre raíz de 2pi. Lo mismo para la densidad de x dado m igual a 2, evaluada en 11. Me queda 1 sobre raíz de 2pi por raíz de 2, por e a la menos 1 medio por 2, pues sigma cuadrado es 2, por 11 menos 10 al cuadrado. Y esto resulta en 1 sobre raíz de 4pi por e a la menos 1 cuarto. La probabilidad de m1 es igual a 0,7 y la probabilidad de m igual a 2 es igual a 0,3. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces? Ahora, nada, termino el ejercicio. No, hay que hacer la cuenta. Bueno, reemplazo, hago la cuenta y me fijo que esta probabilidad sea efectivamente un número entre 0 y 1. Creo que es simple. Lo único que es difícil, muy difícil de este tipo de ejercicios es identificar cuándo usar valles para la mezcla. Esto es cuando tengo la probabilidad de una variable discreta condicionada a una variable continua evaluada en un punto. Espero se haya entendido, tenés un montón de ejercicios en la práctica para poder trabajar y todos los cursos para poder venir y consultarnos.